Bienvenidos, mi nombre es Leslie Ricra Aguilar y hoy tocaremos el tema, ¿la psicología es una ciencia? Para ello, primeramente debemos saber es que ¿quién permitió que la psicología se convierta en ciencia? En el año de 1879, cuando el filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt, en 1832 y 1920, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Para ello, ¿la psicología es considerada ciencia? Las opiniones están divididas. Hay quienes las consideran ciencias y hay quienes no. ¿Qué es la psicología? Bueno, la psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Por tanto, psicología significa estudio o tratado de psique. Entonces, ¿qué significa psique? Psique es una palabra de un término griego. Psique significa alma, logos de estudio. Entonces, esto se refiere al estudio del alma, posteriormente de la mente. ¿Qué es la psicología? ¿Una ciencia o una disciplina? La psicología es la disciplina que se dedica al estudio científico del comportamiento humano y complementa diferentes áreas de aplicación laboral, educativa, clínica, deportiva. Por todo esto, los ámbitos de la vida, la persona actúa, piensa, siente y reacciona. Por esto, debemos decir que la psicología es una disciplina científica. ¿Cuándo nació la psicología? La psicología nació en 1879 en Alemania con el primer laboratorio de psicología. Su fundador fue Wundt. Voluntarismo era el término que utilizó para describir su visión de la psicología. La atención controla otros procesos psicológicos, las percepciones, pensamientos y recuerdos. ¿Qué estudia la psicología? La psicología estudia la conducta humana, procesos cognitivos y por todo esto tiene la epistemología clara. Puede entenderse en dos sentidos, como una reflexión sobre el conocimiento que requiere el psicólogo sobre un objetivo, o también como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un sujeto capaz de representar los objetos. Sin embargo, las preguntas que hoy llamaríamos psicológicas han existido desde hace muchos siglos, hechas generalmente por filósofos, médicos y teólogos. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo reconocemos el mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento que una persona tiene? ¿Por qué los seres humanos se comportan de determinada manera y no de otra? Estas son preguntas que hasta el día de hoy se siguen haciendo. De ahí la acertada frase del psicólogo alemán Hermann 1850 y 1909. La psicología tiene un claro pasado, pero una historia reciente. Hermann fue un psicólogo alemán que destacó por sus trabajos experimentales en la medición de la memoria y la capacidad de aprendizajes. En efecto, si usamos los diversos escritos de filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel, David y etc., encontraremos variadas preguntas y respuestas de tinte psicológico, solo que no recibirán el calificativo, ya que no existe una disciplina formal llamada psicología. Asimismo, dicho entorno está marcado por el auge de la ciencia moderna, cuyo padre fue Galileo 1564 y 1642, y que ya fue para el siglo XIX, había generado una gran cantidad de descubrimientos científicos y sus consecuentes aplicaciones tecnológicas. Según el filósofo, matemático, escritor inglés Bertrand Russell, 1872 y 1970, la ciencia moderna empezó indagando los astros, continuó con los cuerpos físicos en la Tierra, más tarde los seres vivos, finalmente el comportamiento del ser humano, es decir, comenzó estudiando lo más lejano y terminó con lo más cercano, la condición humana.
Para ser más específicos, la psicología surge cuando el positivismo propuesto por Auguste Comte 1798 y 1857 está en pleno auge y se considera que las únicas ciencias dignas que tal nombre son las ciencias experimentales como la física, la química, la biología y la astronomía. Cualquier disciplina que no cumpliera con los criterios científicos establecidos por el positivismo no podía recibir el calificativo de ciencia. Además, hay que decir que en la segunda mitad del siglo XIX, la filosofía, particularmente la metafísica, tenía un prestigio y su importancia en la vida académica de las universidades era cada vez menor. Por eso no es extraño que Wundt haya establecido precisamente el Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Leipzig. Un suceso que marcó el desarrollo de la psicología fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencia que pueden existir dentro del conocimiento humano. En efecto, en 1833, Wilhelm 1833 y 1911 publica el primer volumen de su obra introducida, Las ciencias del espíritu, donde sostiene que el método experimental no puede ser un método de investigación. Muchos años después del surgimiento de esta psicología como disciplina formal separada de la filosofía, surge la polémica y entonces emerge la interrogante. ¿Es una ciencia de la naturaleza o del espíritu? ¿Debe explicar o comprender las acciones humanas? Corriente psicológica. Esto proviene del estructuralismo. En Estados Unidos surge el funcionalismo, promovido por William James en Viena, y con los distintos tipos que apoyaron en María. Watson. En los Estados Unidos, Watson promueve el conductismo. Así, en los primeros 35 años de existencia de la psicología como disciplina formal, ya había 5 corrientes psicológicas, indicando distintos aspectos de la conducta, de la mente y del ser humano, con posturas teóricas muy diversas y entre algunas de ellas abiertamente controladas. Entonces, por si esto no fuera suficiente, durante la primera mitad del siglo XX sigue la polémica en torno a una cuestión, ¿a qué llamamos ciencia? Pregunta que hasta el día de hoy sigue abierta y discutiéndose. Cabe recalcar que la psicología es una ciencia, pero una ciencia no exacta. La única ciencia exacta que hay en el mundo son las matemáticas. En resumen, la cuestión sobre si la psicología es o no una ciencia y en caso de lo que sea, de qué tipo es, sigue abierta y en debate. Muchas gracias.